capítulo 8 de la serie Calabozos y Golems. Para esta entrega veremos cómo hacer el librero. Te dejo el link de la serie para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Pulsemos N para mostrar el menú lateral. Seleccionemos el cubo que nos deja Blender, vista frontal y cambiemos sus dimensiones. Editemos el cubo pulsando Tab. Agreguemos algunos cortes en bucle. Establezcamos un corte central y sin soltar el botón del ratón desplacemos el corte hasta que quede sobre la arista lateral. Pulsemos G y introduzcamos punto 1, Enter. El corte en bucle se ha vuelto a desplazar 10 centímetros con respecto al borde. Repitamos con el otro lado. Pulsamos G, menos punto 1, Enter. Ahora repitamos de modo horizontal. G, luego Z, punto 20, Enter. G, luego Z, menos punto 20, Enter. Agreguemos un corte en bucle en el centro. Botón izquierdo para aceptar. Vayamos a las propiedades del corte en el bucle y cambiemos cantidad de cortes en 4. Activemos modo de selección de caras, modo de selección de marco y seleccionemos estas caras. Pulsemos 2 veces sí para incrustar caras de manera individual entre cada corte. Movamos un poco el ratón. Botón izquierdo para aceptar. Activemos rayos X. Pulsemos E para extruir y movamos la extrusión sobre el eje Y. Pulsemos G, luego Y para ajustar el espacio con respecto al borde. Rayos X fuera. Seleccionemos este anillo de caras y extruyamos. Presionando Alt más E y seleccionando extruir caras según normales. Solo un poco. Seleccionemos este otro anillo y repitamos. Seleccionemos todas las caras de la parte superior del librero. Vista frontal. Pulsamos E y extruyamos un poco. Pulsamos S y escalemos. Pulsemos de nuevo E para extruir. Botón izquierdo para aceptar, luego E para extruir y S para escalar. Agreguemos algo de color. Pulsamos A para seleccionar todo el librero. Sígueme. Copiemos nuestro modelo al escenario de la serie. Para rellenar de libros, utiliza el modificador Repetir. Asegúrate que las transformaciones estén aplicadas. Escala, rota, inclina y colorea los libros. Que te diviertas enormemente. Nos vemos en la próxima.